Un saludo para la comunidad universitaria. En este momento nos encontramos en la página virtual2.usc.edu.co de la Universidad Santiago de Cali. Hoy iniciamos con el programa titulado Magazine Conciencia Ambiental, que se va a transmitir el último viernes de cada mes en el horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Esto es un trabajo conjunto entre la Facultad de Ingeniería, en especial el departamento de IOP, que lidera aquí el ingeniero Raúl García, y los posgrados virtuales en dirección del doctor Fernando Giraldo y la coordinación de gerencia ambiental, en este caso Henry García Gómez. Hoy vamos a iniciar con la primera conferencia titulada Gestión del Riesgo, Planeación y Desarrollo Sostenible. A continuación los dejo con el ingeniero Raúl García, encargado del departamento de IOP de la Facultad de Ingeniería. Gracias, Henry. Para todos, buenos días. La Universidad Santiago de Cali, bajo su lema Academia con Responsabilidad Social, ha venido desarrollando grandes programas en ese sentido. Hoy comenzamos a crear conciencia ambiental en coordinación con el posgrado virtuales y el departamento IOP, que comúnmente lo conocemos IOP, que quiere decir Gestión Tecnológica, Ingeniería de Operaciones y Medio Ambiente. Vamos a desarrollar un ciclo de conferencias durante este año 2011, invitando conferencistas de talla local, nacional, y nuestros docentes adscritos a la facultad y a los programas virtuales ambiental. También vamos a considerar esa parte de la responsabilidad en nuestros cursos, desde el aula de clase. Vamos a crear conciencia en nuestros estudiantes para que reflejar esa conciencia a la comunidad. Este departamento, adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali, y en coordinación con posgrados virtuales, están trabajando muy duro en la consecución de buenos temas y conferencistas para llevar a cabo esta tarea. Nuestra función principal es crear conciencia, ese es el objetivo. Ya conocemos muchos diagnósticos sobre nuestra situación ambiental, ya falta llegar a la gestión. También conocemos muchas normas, falta llegar a la gestión. Es por eso que, enhorabuena, vamos a considerar todos estos aspectos. La conferencia de hoy está orientada a eso, a la gestión, para desarrollar programas y crear algo de conciencia en la comunidad. Entonces, los dejamos a continuación de nuestro conferencista, el doctor Andrés Felipe Cano, que desarrollará esta actividad. Esté pendiente, esté en contacto, y nuestro programa estará a su disposición, grabado en la página virtual de la universidad y de la Facultad de Ingeniería. Entonces los dejo con ustedes con el doctor Andrés Felipe Cano. Bueno, iniciando con este ciclo de conferencias, me corresponde hablar sobre la gestión del riesgo, la planeación y el desarrollo sostenible. Exactamente hace 2 semanas, pues nos conmocionábamos con motivo de los hechos que podíamos observar en los diferentes noticieros, con motivo del tsunami que azotó a Japón, este país asiático, y que ha cobrado la vida al parecer de aproximadamente 10.000 personas.
Pues en realidad este tipo de sucesos no son nuevos. Hace aproximadamente 6 años una situación similar y que incluso cobró la vida de muchas más personas, pues también llamó profundamente la atención, y me refiero al tsunami que se produce en el Océano Índico el 25 de diciembre del año 2004, afectando países como India, Tailandia, Indonesia. Pero llamo la atención sobre este punto porque son precisamente estas situaciones las que llevan a pensar en la toma de medidas, en las decisiones políticas, en el desarrollo de planes, programas, pensando en hacer frente a una serie de fenómenos y acontecimientos propios de la naturaleza, propios de las dinámicas naturales y que pueden afectar la vida humana en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier escenario. Para el caso colombiano, pues se presentó por allá ya lejano 12 de diciembre de 1979 un tsunami que afecta el municipio de Tumaco y otras regiones cercanas. En ese momento, sobre todo cobrando la vida de gran cantidad de centenares de pescadores y destruyendo completamente algunas aldeas de pescadores ubicadas en ese lugar. La situación no termina ahí, sino que genera un profundo caos, una enorme crisis de orden social. Esto produce desplazamientos, produce miseria y generaliza esa miseria en consideración a que la vulnerabilidad de unas personas, dada su situación económica, dado su entorno social, va a ser mucho mayor que de otras que se encuentran en unas circunstancias por lo menos más sólidas en ese orden económico. Tenemos pues ese acontecimiento de diciembre de 1979. Recordamos que por allá un Jueves Santo, propósito de la Semana Santa, pues que ya se acerca, en 1983, un jueves 31 de marzo, un terremoto azota la ciudad de Popayán, destruyendo todo ese centro histórico y afectando buena parte de la ciudad, cobrando la vida también de un importante número de personas y generando daños materiales que en ese momento se calcularon en 160 millones de dólares. Y por supuesto llevando a tener una nueva visión, a pensar y a proyectar una ciudad, pero a partir de ese fenómeno, una ciudad que vino a ser reconstruida sobre finales de los 80, principios de los 90, y ya con una visión diferente, es decir, se empieza a mirar la planeación, pero a partir de un fenómeno natural. En 1985, pues, tiene lugar tal vez el desastre más grave que haya azotado el país, y me refiero a esa avalancha que sepulta el municipio de Armero, todo con motivo de la erosión del volcán del Nevado del Ruiz. En ese momento pues pierden la vida aproximadamente 23.000 personas. Y eso parte en dos la historia del país, en lo que a prevención y a gestión se refiere. En ese momento, digámoslo de esta manera, que el tema empieza a ser tomado mucho más en serio. Y digo mucho más en serio porque lo que tiene que ver con las erosiones volcánicas es previsible. Y esa posibilidad de prever un acontecimiento como este permite que se emprendan medidas, que se tomen acciones correctivas, no porque el hombre tenga en este momento la posibilidad de frenar, digámoslo así, la erosión de un volcán u otros acontecimientos como es el caso de un terremoto o un huracán, pero sí tiene la posibilidad de mitigar el impacto. Es decir, que el desastre no es el hecho natural en sí, una avalancha, la erosión de un volcán, un terremoto producido en la profundidad del mar y que lleve toda esa agua hacia las playas, el famoso tsunami
un huracán, todos estos son simplemente fenómenos de la naturaleza. El desastre se produce a partir de los efectos que estos van a producir sobre la sociedad, sobre un grupo humano. Y ahí es donde empieza a aparecer el tema de la gestión y de una gestión encaminada hacia el riesgo ambiental para el caso que nos ocupa. Por allá en 1994 también se produce una avalancha entre los departamentos de Cauca y Huila. Tenemos también el terremoto ocurrido en Armenia y que afecta a buena parte del eje cafetero el 25 de enero de 1999. Pues en el caso de nuestro país también habrá que hacer referencia a la ola invernal que azota a Colombia entre los meses de octubre y diciembre del año 2010 y que genera pérdidas materiales bastante importantes y que también cobra la vida de algunas personas. Como les decía, pues recién el mundo empieza a reponerse. Obviamente el proceso de reconstrucción y de recuperación va a tardar algún tiempo, refiriéndonos a lo ocurrido hace 2 semanas en Japón. Y un país que, entre otras cosas, habrá que decirlo, es muy vulnerable por su ubicación geográfica, que ya ha sufrido este tipo de fenómenos y que podemos recordar, pues no propiamente un tsunami, pero sí otro fenómeno natural que lo afectó gravemente, y es el terremoto que destruyó buena parte de la ciudad de Kobe en enero de 1995. Todas estas situaciones han llevado a que allí se tomen medidas y que exista una capacidad de sobreponerse a esos impactos ambientales, una capacidad de sobreponerse, de superar en la medida de lo posible esa situación en un término, en un periodo menor, pues a diferencia de lo que ocurriría en otros entornos donde no existe ninguna preparación. Estaríamos hablando de una expresión conocida como resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de superar, de sobreponerse a ese fenómeno, o más bien a las consecuencias de ese fenómeno, al impacto que causa ese fenómeno natural. El hombre, a diferencia de otras especies vivas, podríamos decir que no cuenta, no tiene un nicho ecológico. Es decir, que no hay una adecuación orgánica. No sufre transformaciones orgánicas para adecuarse a un entorno. Pero de cualquier manera tendrá que adaptarse a unas situaciones, a unas circunstancias propias del entorno que habita. Pero entonces, no existiendo ese nicho ecológico y no teniendo la posibilidad de sufrir transformaciones orgánicas, ¿cómo se adecúa? ¿Cómo se adapta? ¿Cómo logra convivir con las dinámicas de su entorno? Esto se logra a través de una plataforma bastante compleja. Estaríamos hablando de un proceso cultural. A través de la cultura, el hombre podrá adecuarse a las características, a las circunstancias y a unas condiciones propias de su entorno, del lugar que habita. De esta manera, pues, habrá que mirar ese entorno que ofrece, que es aprovechable de él, que le permite lograr unas condiciones idóneas de vida, pero también en qué aspectos se generan vulnerabilidades, es decir, en dónde aparecen o en dónde existen los riesgos. E identificada la vulnerabilidad y sabiendo que existen unos riesgos, debe aparecer entonces la manera de hacer frente a ellos. Deben entonces emprenderse políticas, generarse mecanismos de prevención
siempre buscando en lo posible neutralizar, pero en muchos casos no existirá la posibilidad de neutralizar, entonces de mitigar los efectos de determinada situación. Cuando hablamos de gestión, estamos haciendo referencia a la posibilidad de administrar, a la situación de administrar una serie de circunstancias, de manejar, de desarrollar acciones, de emprender políticas que permitan adelantar gestiones, es decir, tener unas medidas, unos planes, programas que se puedan poner en práctica en el momento en que la situación lo exija. Tenemos que considerar, pues, que en cualquier situación natural, humana, sociocultural, siempre está implícito un riesgo, mayor o menor, de acuerdo a cada circunstancia, a cada situación. Pero lo cierto es que el riesgo siempre va a estar allí. Se trata de una situación que puede o no puede ocurrir, estamos hablando de una contingencia, pero que de todas maneras habrá que tomar medidas considerando la posibilidad de que esa situación se presente. Y ahí viene uno de los grandes problemas de la gestión, y es que el hombre siempre parece se ha visto al margen de una problemática ambiental y ha hecho una lectura de la naturaleza o de los fenómenos naturales aislada de lo que es el acontecer propio del ser, el acontecer propio de la humanidad dentro del desarrollo de sus diferentes procesos. Y a partir de allí, pues empieza a gestionar, pero a hacerlo de una manera equivocada. Porque a veces las políticas en materia de gestión resultan demasiado amplias, demasiado abstractas, al punto que resulten inaplicables o inoperantes en el momento en que se exija de su presencia para contrarrestar los efectos de determinado fenómeno o para hacer frente a una situación de crisis que se está presentando. La gestión, pues, implica primero una voluntad política, implica una toma de decisiones, implica un liderazgo y exige de una organización social. Por eso, si bien es una situación que se manejó de manera aislada, que tal vez en algunos momentos no ocupaba un lugar de preferencia, un lugar privilegiado en la agenda de nuestros gobernantes, hoy es eje central de los planes de desarrollo. Así ocurre, por ejemplo, en el año 2006 con el plan de desarrollo del periodo 2006-2010, el que rige en el último mandato del expresidente Álvaro Uribe, donde un capítulo de este plan de desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, denominado Estado Comunitario Desarrollo para Todos, se titula Una gestión del riesgo que permita el desarrollo sostenible. Y pues con unos ejes que van a ser la identificación y monitoreo del riesgo, información y divulgación, reducción del riesgo mediante la prevención y mitigación, desarrollo de políticas y fortalecimiento institucional y reducción de la vulnerabilidad fiscal y transferencia del riesgo. Aquí retomamos un punto que se señalaba en un comienzo: vulnerabilidad fiscal. Cómo la ausencia de recursos o las condiciones sociales hacen mayor la vulnerabilidad y por tanto mucho más grave el impacto de cualquier fenómeno, a veces natural, a veces humano o a veces representado por la acción del hombre sobre la naturaleza.
O sea que se trata de una circunstancia donde si el hombre no interviene, seguramente la naturaleza no va a producir ese fenómeno. Es decir, que no es propio del ciclo natural. No es una situación que emana directamente del orden natural de las cosas, pero que no es ajena a la intervención del hombre, que aparecen aquí en unos casos las inundaciones, los derrumbes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se cambia el curso de unas aguas, de un río, de pronto de un lago, con el fin de aprovecharlas para cultivos, para la industria, en fin, buscando su aprovechamiento por parte del hombre? Resulta que se está causando un impacto ambiental, y ese impacto ambiental va a generar un riesgo. Vienen otras circunstancias, se suma esa actividad humana con unos fenómenos emanados exclusivamente de la naturaleza, como una ola invernal, o sea, la temporada de lluvias como la que se presentó a finales de 2010 y que se ha dicho que puede retornar en los próximos días. Entonces ya esa actividad humana, ese acto del hombre sumado a un hecho de la naturaleza, pues va a generar un escenario de riesgo. Ahí entonces nos encontramos ante una situación que es posible neutralizar, frente a la cual se puede presentar una prevención mucho más fuerte, con unas características mucho más sólidas que frente a fenómenos que no dependen de la actividad humana. Sabemos entonces que hay fenómenos naturales que se pueden prever. Hay fenómenos naturales imprevisibles. Y hay fenómenos de la naturaleza, pero que entran a generar una situación de caos al sumarse a una actividad del hombre sobre ciertos escenarios. Cuando esa situación de riesgo ha sido prevenida, se tiene claro, o por lo menos se ha calculado. Digamos que tener 100% claro pues resulta muy complicado, pero por lo menos puede haber un cálculo cercano al área de influencia de esa situación natural, de esa situación a veces humana, pero que impacta en la naturaleza, de esa situación a la que llega la naturaleza por el efecto de un impacto generado por el hombre. Esto lleva entonces a que haya una respuesta a la situación de emergencia. Esa respuesta tendrá que llevar a una rehabilitación, a una reconstrucción, pues dentro de unas fases finales. Inicialmente, ¿de qué se trata? De preservar la integridad de unas personas que se encuentran ubicadas dentro de esa área de influencia, de que el efecto sobre la especie humana sea mínimo. Es decir, que si hay un riesgo económico, o sea, una pérdida material, una pérdida de bienes, pues bueno, en lo posible tendrá que evitarse, pero inicialmente se trata de preservar la vida humana. En segundo lugar, de preservar bienes. De que sabiendo que el hecho se va a presentar y que el hecho es inevitable, vamos a mirar entonces cómo logramos que el impacto sobre esa comunidad y sobre los recursos de esa comunidad sea el menor, y que siendo afectados el proceso de rehabilitación sea menor. El generar esa prevención, el adelantar políticas, planes de mitigación, lleva a que se genere resiliencia, lleva a que se aumente la capacidad de sobreponerse al fenómeno. De ahí pues que entre la vulnerabilidad
y la resiliencia exista una relación inversamente proporcional. Quiere decir esto que ante mayor vulnerabilidad va a ser menor el grado de resiliencia y viceversa, desde luego. Pero la vulnerabilidad puede decirse que está sujeta a unos manejos, está sujeta a una posibilidad de gestión. Es susceptible de que pueda ser minimizada cuando se emprende una acción humana sobre esta. Cuando el hombre actúa sobre los fenómenos de la naturaleza o sobre los mismos impactos por él causados. La tecnología hoy permite saber cuándo va a llegar un huracán. Hace más o menos un año, pues, se presentó el huracán Ágata en costas centroamericanas. En el año 2005, uno de los más graves desastres en Estados Unidos, desastres naturales, claro está, ocasionado por el huracán Katrina. En 1998 produce efectos sobre buena parte de las costas centroamericanas el huracán Mitch. Recordamos en 1988, octubre, noviembre de 1988, cuando también costas centroamericanas, pero en ese momento también costas colombianas, se vieron afectadas por el huracán Joan. Todos estos son acontecimientos de la naturaleza sobre los cuales el hombre no tiene la posibilidad de decidir. No se presenta un huracán por la acción del hombre. No llegan unos vientos y destruyen las zonas cercanas a una playa por la actividad del hombre. Pero de pronto sí se producen pérdidas materiales y pérdidas en vidas humanas por los errores de planeación por parte del hombre. Los fenómenos volcánicos, una erosión de un volcán, también puede ser controlada, no evitada la situación. No podemos evitar que un volcán haga erosión, por lo menos la tecnología actual no lo permite, pero sí permite hacer un seguimiento a ese volcán. Sí permite entonces minimizar el riesgo. No vamos a lograr que el volcán no haga erosión, pero sí vamos a lograr que no haya un daño tan representativo en materia de bienes y que no se pongan en peligro sobre todo las vidas humanas, que es lo que, reitero, más interesa en este punto. Y fue precisamente lo que no se hizo en Colombia en 1985, cuando esa catástrofe natural que sepulta el municipio de Armero. Es lo que se está tratando de hacer con las amenazas del volcán Galeras en Nariño, pues que afectaría buena parte de la ciudad de Pasto y de municipios cercanos en ese departamento colombiano. No existe el medio para que impidamos una erosión por parte del volcán Galeras, entre otras cosas porque hay un ciclo natural que lleva a que estos fenómenos ocurran. Cada determinado tiempo esos fenómenos tendrán que ocurrir. Y aquí cabe recordar una frase del maestro Gustavo Wilche-Chaus, cuando él dice que debemos retomar la capacidad de convivir con las dinámicas de la naturaleza.
De pronto otras culturas estuvieron en capacidad de hacerlo. Otras culturas trataban de adecuar sus ciclos a los ciclos de la naturaleza. Lograban de alguna manera impedir sobre ellos el impacto del fenómeno natural. Y reitero, no porque tuvieran la capacidad de hacer que la tierra no se moviera, de que no se generaran unos vientos con las consecuencias que conocemos en el caso de los huracanes, o de que no se generara una erosión volcánica, sino porque esa capacidad de convivir con esas dinámicas les permitía tomar las medidas de prevención necesarias para no estar allí al momento de la ocurrencia de ese fenómeno. Pero pues el desarrollo tecnológico, de alguna manera, y respetando cualquier opinión en contrario, ahora que decirlo, ha hecho soberbios en ese sentido. Y pensar que podemos contar con los instrumentos, con la tecnología necesaria para no ser tan vulnerables cuando la vulnerabilidad está ahí latente y que está determinada por la ubicación, por la situación de la persona frente al fenómeno y por el desarrollo de determinada comunidad frente al área de influencia de ese fenómeno. Y esto para empezar a introducirnos en el tema de la planeación. Hay que tener claro en este momento que fenómeno natural es una cosa y desastre es otra bien diferente. El fenómeno es un hecho de la naturaleza, listo, porque el ciclo normal de la naturaleza lleva a ello, lleva a que la tierra se mueva, lleva a que se generen unos vientos, lleva a que el volcán erosione, lleva a que hayan temporadas invernales. Eso es simplemente un fenómeno natural. Si pasó el huracán y no habían personas ni habían bienes que el huracán pudiera destruir, pues simplemente pasó un fenómeno natural y ahí no ha pasado nada más. Pero si la comunidad en esa playa susceptible o vulnerable a los huracanes edificó, hay un asentamiento urbano en esa zona, en esa área, en esa región, se presenta el huracán cobrando la vida de muchas personas y destruyendo una serie de bienes, allí sí estamos hablando de un desastre. El desastre no es pues el fenómeno en sí, el desastre lo constituye los daños, el efecto del fenómeno sobre el hombre o sobre determinados bienes. El fenómeno natural, el huracán, terremoto, maremoto, inundación, ciclón, lo que queramos, producto de la naturaleza, erosión volcánica, pues no es susceptible de un juicio de valor. A diferencia de las ciencias sociales donde existen los juicios valorativos, se hacen juicios de valores donde las cosas tendrán que ser o son calificadas como buenas o malas, no ocurre lo mismo en las ciencias naturales. En la naturaleza las cosas simplemente existen, no son buenas o malas, por lo tanto no existe ese juicio de valor. Entonces de pronto vemos que hubo un atentado terrorista que cobró la vida de tantas personas o que causó daños materiales, cobró la vida de unas personas y causó también unos daños materiales. Pues entonces la gestión frente a este fenómeno será totalmente diferente y además existe un juicio de valor sobre esa persona, sobre ese grupo terrorista responsable de ese acto. Y habrá medidas frente a ese agente generador de esa situación de desastre. Lo que no ocurre en este caso porque, reitero, no existe el juicio de valor en la naturaleza y si el desastre se produjo como consecuencia de un tsunami, pues no podemos decir que el tsunami es bueno o malo. El tsunami es simplemente un fenómeno natural. De ahí que las acciones no se puedan emprender frente al tsunami propiamente.
habrá que entrar a modificar la situación del hombre frente a ese tsunami. Y habrá que entrar a determinar qué constituye una amenaza y dónde se está presentando la vulnerabilidad. Y en ese orden de ideas, qué nivel de organización existe frente a esa amenaza y frente a esa vulnerabilidad. ¿Qué es entonces el riesgo? El riesgo es el resultado de multiplicar la amenaza por la vulnerabilidad y dividirlo en el nivel de organización. Al hacer esa sencilla operación, vamos a determinar cuál es el riesgo que tenemos. Entrar entonces a adoptar medidas tendientes a mitigar los efectos de esa situación, es decir, a mitigar ese riesgo, a aislar la población vulnerable de ese fenómeno, de ese acontecimiento natural. Y por supuesto, cuando el riesgo se presenta como consecuencia de la acción del hombre sobre la naturaleza, como ya se dijo, o sobre acción eminentemente humana, pues existirá también la posibilidad de neutralizar los efectos de esta sobre la población. Seguido el fenómeno natural en el Japón, se genera otra situación de crisis como consecuencia del riesgo nuclear. Ahora la amenaza era consecuencia de una reacción nuclear, de que se produjera un recalentamiento en esos reactores nucleares de una planta ubicada en la zona de influencia. Y ahí viene el primer error en cuanto a la planificación, en cuanto a la planeación. Si tenemos identificado un riesgo, si sabemos que hay una vulnerabilidad y un nivel de amenaza, pues en ese mismo orden de ideas habrá que tomar las medidas necesarias para que esa amenaza se disminuya y por lo tanto para que se cree resiliencia. El no hacerlo pues lleva a generar una situación de caos como la vivida. Yo creo que en ese momento ni siquiera pudo hablarse de Japón, sino primero un efecto directo sobre una zona de influencia que habría que determinar, claro, de acuerdo al poder radioactivo de la situación que se pudiera presentar dada una posible explosión de un reactor nuclear, que no son más que una especie de cilindros, como así, donde se produce energía mediante un proceso de fisión o de fusión. Pero entonces, ¿qué pasaba posterior a ese hecho y posterior a su efecto inmediato sobre el área de influencia? ¿Cuál iba a ser el efecto inmediato sobre el resto del planeta? Ahí había también una situación de amenaza y una vulnerabilidad que de pronto ni siquiera se había previsto. Pensamos, no tenemos reactores nucleares, luego no tenemos esa amenaza. Pero resulta que esas fronteras instaladas por el hombre no existen para la naturaleza, no existen para los vientos, no existen para los movimientos telúricos. Cuando hablamos de planeación, estamos hablando de una proyección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos hoy y qué queremos ser? ¿Y qué vamos a hacer para llegar a lo que queremos ser? Estamos hablando de una visión de ciudad, una visión de país. Y una visión que por mucho tiempo, reitero y quiero hacer mucho énfasis en este punto, se alejó de las dinámicas de la naturaleza. El hombre por un lado, la naturaleza por el otro. Y ahí es donde hago énfasis en la frase del maestro Wilhelm Schauss: retomar la capacidad de convivir con las dinámicas de la naturaleza. Entonces pensamos en una ciudad que necesita de una infraestructura,
de unas condiciones propicias de las exigencias humanas. Pero por mucho tiempo nos olvidamos de las exigencias naturales, del convivir con esas dinámicas de la naturaleza. Yo mencionaba el terremoto ocurrido en Kobe, Japón, por allá en el mes de enero de 1995, hace algo más de 16 años. Y a nivel de arquitectura, ese es un hecho que parte de los procesos de desarrollo, repito, desde la arquitectura, incluso en los programas de arquitectura en las diferentes instituciones educativas, se toma ese acontecimiento para empezar a mirar de otra manera el tema de la vulnerabilidad que podrían ofrecer ellos, por supuesto, desde su ámbito, desde lo que les corresponde en materia de vulnerabilidad. ¿Cómo entonces, sabiendo que existe un riesgo latente, que hay una amenaza, que hay una vulnerabilidad, cómo reducir esa vulnerabilidad? Y si aumenta el nivel de organización, la vulnerabilidad, desde luego que va a ser menor. En ese momento entonces se empieza a tomar en serio el tema de la sismoresistencia, sobre todo considerando pues que ocurre en un país que había logrado un gran desarrollo en ese tema, un país que ya era consciente de que era vulnerable en ese aspecto, pero que a pesar de ese desarrollo sufre las consecuencias de un terremoto. Empieza entonces a mirarse de otra manera lo que es el tema de la construcción, a tomarse medidas y en ese orden de ideas a empezar a generar planes y programas de desarrollo, pero a partir de una situación muy clara, de un evento plenamente verificable, de una situación que representa una amenaza y que ya en un momento genera un desastre. El desastre entonces tiene que llevar a construir a partir de él. Primero una rehabilitación, pero después una reconstrucción. Y la reconstrucción no puede ser llegar nuevamente a ese punto inicial, donde ya se fue vulnerable ante un acontecimiento. Esa reconstrucción tendrá que llevar a ubicarse por lo menos en un peldaño siguiente, donde se haya minimizado una situación de riesgo y en lo posible se haya neutralizado. El tema de la infraestructura ha sido fundamental en el último tiempo. Estamos hablando de un crecimiento a nivel de infraestructura. Pero este tiene que ser un proceso integral, no un proceso que se mire naturaleza por un lado, hombre por otro lado. Ahí es fundamental entonces conocer los escenarios de riesgo. Esto se puede lograr fácilmente a través de un mapa de riesgo. Se parte de unas vulnerabilidades, de la identificación de unas vulnerabilidades, de mirar el nivel de organización y generarlo si no lo hay. Generar organización. ¿Cómo? Pues a través de muchos mecanismos habrá que buscar un liderazgo en esa materia. Yo sigo insistiendo, las políticas públicas eran escasas, por mucho tiempo estuvimos acéfalos de estas políticas, hoy existen y han por lo menos ocupado un lugar preponderante en ciertas normas nacionales. El problema ocasionado con la ola invernal llevó a la declaración de un estado de emergencia, una actuación excepcional del Estado que le permite al presidente adquirir facultades legislativas para expedir normas que le permitan hacer frente a la crisis. Una situación natural lleva a que mediante la expedición de normas se pueda hacer frente a este tema, pero no me interesa